Buenas tardes. Estamos en una edición especial de las entrevistas políticas en el diario El País. Hoy la estamos transmitiendo en vivo en redes sociales. Ya saben que el lunes lo podrán leer en integridad en el periódico, también la versión en redes sociales. Hoy estamos con Carlos Mesa, compañero periodista, expresidente, vocero de la demanda marítima y actualmente candidato a la presidencia en octubre de 2019. Buenas tardes. Gusto, encantado de estar aquí. Las encuestas le dan como mejor situado. Dígame, ¿creen las encuestas? Yo creo que las encuestas son un momento clave, una fotografía específica de lo que está pasando en el momento en que estas se plantean. Las encuestas son un referente que tiene dos características. La encuesta que uno mira de un medio de comunicación, y hay varios que las están publicando, y la más importante, la que se hace en el propio equipo, en este caso Comunidad Ciudadana, para medir cómo estamos. Yo tengo mucho respeto por las encuestas. Uno inmediatamente, cuando ha pasado el tiempo, se da cuenta de cuáles son serias, y en este país hay 3 o 4 encuestas serias. Y cuando creo en ellas, creo cuando estoy arriba, cuando bajo, cuando vuelvo a subir o cuando vuelvo a bajar. No soy de aquellos que cuando la encuesta me favorece me parece magnífica, y cuando no me favorece digo, no, las encuestas no tienen ningún valor. Pero hay que relativizarlas en el momento de la fotografía que representan. Vayamos al inicio. En octubre lanza su candidatura. Precisamente se le ha criticado por parte de la oposición por haber presentado primero, digamos, una propuesta de candidato antes de forjar la unidad. ¿Está satisfecho con las decisiones que ha ido tomando? Sí, completamente, porque hemos marcado primero una idea que sigue siendo fundamental. Si uno quiere construir un gobierno de ciudadanos, tiene que plantearse una nueva forma de entender la política, y en ese contexto nuestras alianzas, la inicial con el PRI y luego con Solvó, y las que hemos hecho a nivel regional, en este caso particular en Tarija con Todos, marcan una condición de ambas partes: entender que estamos ante un nuevo modelo, que no es el modelo leninista del partido político, de lo que se llama el centralismo democrático, sino una estructura en redes. La construcción de Comunidad Ciudadana tiene además una base que es muy importante. La militancia no es la militancia clásica de partidos, sino es la militancia en causas, la militancia en aquello en que creo, y que no me obliga a tener que mostrar un carnet y mostrar características específicas de mi lealtad con un partido determinado. ¿Qué dicen sus informes? Han pasado 4 meses de campaña, hemos visto muchas cosas con esto de las primarias. ¿Qué dicen sus informes al respecto? ¿Hace falta unidad o están en buen camino? El concepto de unidad es un concepto complejo en una sociedad en la que hay pluralismo deseado. Es decir, hemos enfrentado la realidad de un partido que busca la hegemonía, la construcción de la lógica amigo-enemigo, la idea de un único partido que lo domina todo. Y la respuesta entendible es muchos partidos que creen ser opciones y que tienen derecho a participar en el proceso electoral. La unidad tiene que entenderse sobre la base de que la sociedad ha polarizado la elección y establece una preferencia, en este caso afortunadamente por nosotros. Creo que nosotros representamos este concepto de transformación y de la posibilidad de ganar la elección, lo que no excluye que en el futuro, en los próximos meses, podamos establecer un diálogo que amplíe este escenario y que amplíe este concepto. Pero la unidad la da el votante. Quien define el concepto de unidad de la oposición es el votante que cree en un determinado candidato más que nosotros. Esta mañana le escuchábamos hablar de la economía de la alegría, de la economía en naranja. Al gobierno lo escuchamos también hablar todos los días de economía. La estabilidad parece ser su baza de campaña. Usted parece que va a pelear con eso. ¿En qué se diferencia o cuáles son los principales ejes de su propuesta en este sentido? Yo diría que hay 2 elementos claves y muy importantes. El primero, tenemos que ir a un cambio de matriz productiva que modifique la idea de desarrollo pensada como se pensaba en los años 70, incluso 60 del siglo pasado. El viejo y tradicional modelo del desarrollismo, que cree que la industrialización es el único camino posible y que además está apoyada en el concepto de progreso, que contradice la idea de vivir bien del propio gobierno. El presidente Morales, si tiene algún parangón histórico, es el general René Barrientos.
por lo que representa como líder populista, como lo que representó como líder desarrollista. Primer elemento, por lo tanto, cambio de matriz productiva, progresivo, sensato, no demagógico. No se va a cambiar la matriz productiva de Bolivia basada en recursos naturales en un año, ni en 2, ni en 5. Pero si tú no orientas ese cambio en una dirección de diversificación, no la clásica diversificación de lo que llamamos productos no tradicionales, el concepto de la economía naranja, de la digitalización, de la conectividad. Y el segundo aspecto fundamental en el que el gobierno ha traicionado su principio más importante de armonía ser humano-naturaleza, el medio ambiente como articulador del crecimiento, como articulador de la construcción de una nueva economía. Entrando en temas concretos, precisamente interesa bastante en Tarija, pero entra en colisión en parte con esta economía naranja, el proyecto de industrialización en el Chaco, de la petroquímica de plástico, precisamente. ¿Cuál es el futuro que lo espera, digamos, en un hipotético gobierno liderado por usted? Aquí hay que entender algo. Tenemos que asumir aquellas inversiones que se han realizado y que se han convertido en hechos objetivos. El proceso de la producción de urea, por ejemplo, o la idea de petroquímica que está ya desarrollada. Sería un sinsentido decir, como esto está mal orientado, lo vamos a parar y vamos a olvidarnos de ello. Lo que tenemos que lograr es establecer una cadena que el gobierno no ha logrado. Una cadena de producción, una cadena de distribución, una cadena de mercado, que no sea simplemente una expresión de deseos. Es el mismo caso del hierro o del litio. Son proyectos que tienen que ver con productos básicos, que tienen que ver con materia prima, que intentan la transformación. Pero junto a eso, a lo que hay que darle una reorientación, terminar lo que se ha empezado, si se puede terminar bien, se tiene que establecer, y lo hemos establecido también como ejemplo en el caso de Tarija, la iniciativa privada no ha tenido el impulso, la iniciativa privada productiva y la iniciativa productiva boliviana, porque cuando se habla de iniciativa privada uno puede pensar en Repsol, o puede pensar en Total, que es parte del esquema tradicional de inversión extranjera, muy importante sin ninguna duda, pero ¿qué pasa con el sector productivo boliviano? Yo creo que el ejemplo tarijeño es extraordinariamente importante. Si tú analizas lo que ha sido Tarija en términos de su inversión privada y de su riesgo privado, el ámbito vitivinícola es una demostración espectacular de cómo, en condiciones no necesariamente ideales, los empresarios han demostrado que este departamento tiene un nicho de producción espectacular, que es el vino, que ha convertido a Bolivia en un país interesante, que ahora tenemos que generarle la idea de identidad de Bolivia con un buen vino. Para ponerte un ejemplo, eso se ha podido hacer en un ámbito con incentivos a la empresa privada, con menos trabas a la empresa privada. Puedes hacer un matrimonio Estado y empresa privada que no es imposible. ¿Qué medidas particulares, digamos, para precisamente lograr este incentivo de la empresa privada? Primero, no demonizar lo privado como un elemento enajenador. El mito de que solo a través del Estado tú tienes éxito y a través de la propiedad de los productos que produces en términos de Estado como empresario, como resultado positivo, hay que decir, hay cosas que el Estado tiene que manejar y está muy bien. Los sectores estratégicos, por ejemplo. Pero que solamente lo que produce el Estado beneficia a los bolivianos es un mito que hay que romper. Y eso implica generar condiciones adecuadas para que la iniciativa privada se desarrolle adecuadamente. ¿Eso qué quiere decir? Ventanilla única, menos burocracia, reglas del juego claras, seguridad jurídica, elementos en los que construyamos un triángulo que no se ha construido. Estado, empresarios y trabajadores, para marcar cuál es el marco sobre el que debemos manejarnos en términos de leyes sociales. No estoy hablando de 21060, estoy hablando de establecer una relación lógica de cargas sociales que sean atendibles por la empresa privada y de seguridad laboral que sea atendible por los trabajadores. Siguiendo con temas particulares, YPFB es otro tema que preocupa especialmente en Tarija. No hay éxitos en exploración prácticamente desde que YPFB encontró los campos de San Alberto San Antonio en 80s, 90. ¿Cuál es su propuesta para YPFB? Si es necesario desnacionalizar, digamos, ¿cuál es la propuesta? No, sería uno de los errores que a mí me parece crítico en el camino hacia una economía que transforme la realidad productiva, es suponer que tú puedes borrar de un plumazo lo avanzado porque lo ha hecho el anterior.
Yo quiero recordar que nosotros hicimos el referéndum de hidrocarburos del 2004, que es la base de la política económica de hidrocarburos del país. Sin el referéndum no habría un nuevo YPFB, que estaba establecido en el referéndum, no habría propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, no habría un mínimo de 50% de impuestos en favor del Estado en relación a lo que era la anterior ley de hidrocarburos. Por lo tanto, yo mismo he considerado y considero que YPFB es una empresa estratégica y que el Estado, en su responsabilidad, asociado adecuadamente con los empresarios privados, en este caso empresas como Petrobras, que es pública, pero es en este caso una especie de socio externo nuestro, o Repsol o Total, deben seguir adelante. Aquí lo que se trata es de establecer cuáles son las condiciones por las que no hay la inversión suficiente. ¿Tiene que ver con nuestras franjas impositivas? ¿Quiere decir reducir impuestos? No. Quiere decir que un campo declinante no puede pagar los mismos impuestos que un megacampo. Quiere decir que un pequeño campo de producción restringida no puede pagar los mismos impuestos que un megacampo. Quiere decir que debemos incentivar los líquidos y preguntarnos por qué estamos importando gasolina y diésel a partir de elementos que tengan que ver con cuestión de legislación, que tengan que ver con la cuestión de exploración razonable y que marquen los territorios tradicionales que todavía pueden ser explotados en términos de investigación e inversión. Siguiendo con temas concretos, el tema de pensiones preocupa mucho a la clase media trabajadora. ¿Cómo vamos a hacer para lograr un mejor rendimiento del ahorro de los trabajadores? La pregunta tiene que, de alguna manera la está respondiendo el propio gobierno. El gobierno iba a modificar la forma del sistema de pensiones. Yo creo que lo que tienes que modificar no es la forma del sistema de pensiones, que el gobierno no va a modificar, me refiero a las AFPs, sino cómo generas un mayor rendimiento, cómo diversificas la inversión del dinero acumulado. Es decir, tenemos una condición de ahorro acumulado extraordinariamente importante que está marcado en la vía de los bonos específicamente, que se compran del Estado y no se diversifica y no se flexibiliza sus posibilidades de inversión. Yo creo que ese es un elemento clave que genere rendimientos que son potencialmente posibles, pero que no tienen las condiciones adecuadas para hacerse. Hablando un poco del modelo de Estado, es aliado de la agrupación Todos, que es uno de los paradigmas, del Estado autonómico. En algunos sitios se considera que el Estado autonómico ha tocado o ha llegado a sus límites, a sus costuras, en otros sitios ni siquiera se ha empezado a desarrollar. ¿Cuál es la propuesta, dentro del marco constitucional para desarrollar, mantener este tema y en particular el tema del pacto fiscal? Aquí hay que establecer primero una realidad. El gobierno del presidente Morales es un gobierno profundamente centralista, que no tiene un espíritu íntimo autonómico y que no responde a una filosofía autonómica. Si ustedes analizan históricamente, el presidente primero se opuso a las autonomías y dijo que todo el mundo debía votar no cuando se hizo el primer referéndum autonómico a nivel nacional. Cuando se partió el país con 4 departamentos que dijeron sí y 5 departamentos que dijeron no, el presidente se dio cuenta de que ese era un camino sin retorno porque era una reivindicación histórica legítima y finalmente todos accedieron a la autonomía. Pero fue nominal. No tenemos una lógica de un Estado central que crea en las autonomías. Lo primero, creo que las autonomías son necesarias, son útiles y son saludables. Lo segundo, creo que la distribución de los recursos tiene que equilibrarse más. Y ese equilibrio tiene que ver con cómo establecemos una compensación entre los departamentos productores de hidrocarburos y los departamentos no productores de hidrocarburos. Cómo establecemos una lógica de compensación económica que es una tarea del Estado. Lo tercero, cómo hacemos real la autonomía efectiva, que no sea simplemente declamativa, sino que permita la estrategia de un pacto fiscal que no es el camino al federalismo necesariamente. Yo creo que las diferencias entre autonomía y federalismo son muy pequeñas, por cierto, y tienen que ver con la denominación de lo que fue el café para todos, el modelo español, que Bolivia adoptó de una manera distinta, porque en nuestro caso todas las autonomías son iguales, pero que requiere de la posibilidad de darle mayores opciones de independencia de acción en el ámbito impositivo a las regiones y una recomposición efectiva del pacto fiscal. Un pacto fiscal que no desangra al Estado completamente, pero que fortalezca las autonomías, y un pacto fiscal que entienda que la compensación y la solidaridad son 2 requisitos claves, sobre todo para los departamentos más deprimidos. Está planteando una modificación del régimen de regalías, lo he escuchado plantear
No. Yo creo que el régimen de regalías, sí, uno no debe tocar aquello que se ha considerado y consolidado como producto de una lucha histórica muy dolorosa para las regiones, y otra vez el planteamiento de la reformulación de regalías no tiene sentido. Habría que revisar todo el manejo del IDH, no en cuanto a su distribución exacta, sino, por ejemplo, hay un criterio que tiene que ver con los incentivos para la inversión petrolera, los incentivos petroleros que se le han quitado a las regiones de una manera arbitraria y que no han tenido el resultado que se estaban buscando. El resultado que era, vamos a hacer que este fondo sea utilizado para aquellas empresas que quieran invertir. No ha ocurrido. Ese tipo de cosas nos plantean una reconstitución, no de las cosas fundamentales, de lo que son logros y conquistas históricas que no hay por qué tocar. En el tema minero, ¿alguna propuesta en relación a los ingresos que quedan para el Estado en este sentido? Aquí en Tarija tenemos expertise en el tema hidrocarburífero, pero se ve que el tema minero es distinto. Aquí hay que establecer una relación que permita lo obvio, seguridad jurídica. Y cuando dice seguridad jurídica, no es sinónimo de beneficios para los inversionistas en contra del Estado. Quiere decir reglas claras, porque está claro que una empresa privada internacional, aunque tenga que pagar impuestos altos que sean justos y beneficiosos para el Estado, está dispuesto a hacerlo si sabe que en el mediano y en el largo plazo lo que yo le he dicho como Estado a esa empresa, aunque le voy a cargar impuestos importantes, no va a cambiar. Y por lo tanto tiene certeza de que las reglas son para todos iguales. Primer punto. El segundo punto, que es muy importante: ¿cómo estableces tú la posibilidad potencial de una alianza entre inversionistas privados importantes y, por ejemplo, cooperativistas mineros? Porque aquí tú tienes un triángulo. Es el Estado, fundamentalmente una o dos empresas, Guanuni, por poner un ejemplo, son grandes empresas privadas, San Cristóbal, para poner la empresa más emblemática, y centenares de miles de cooperativistas mineros. Algunas cooperativas que tienen mayor eficiencia que otras, pero que podrían tener mecanismos extraordinariamente interesantes si se pudieran aliar con reglas claras del juego, con inversión extranjera, no solamente, y con inversión nacional, no solamente con iniciativas del Estado. Eso permitiría condiciones de trabajo más adecuadas, con seguridad industrial y con salud adecuada para los trabajadores, y un rendimiento y eficiencia mucho mayor. Y un tercer elemento que es crucial: reducción de la contaminación, porque lamentablemente, tenemos que decirlo, el tema de la contaminación en nuestro país está fundamentalmente en virtud de la minería mal administrada. Para cerrar el bloque de política nacional, un tema que conoce muy bien, que es el tema del mar, ¿cuál es la propuesta a partir de la sentencia de la... El resultado no ha sido bueno. Debo decir algo. Creo que el gobierno del presidente Morales, yo mismo estuve como representante oficial para explicar la causa marítima a nivel internacional, fue correcto. Creo que jurídicamente yo suscribo casi de punta a canto lo que se propuso, lo que Bolivia propuso a partir de la idea de los actos unilaterales de los Estados. Pero el resultado fue negativo. Y en política internacional como en política interna, tú mides las cosas en función del resultado. El resultado lamentablemente favoreció a Chile. Creo más por razones de política internacional, de derecho internacional. No me estoy refiriendo a la política pura y dura, me estoy refiriendo a que la Corte Internacional de Justicia se dio cuenta de que un fallo favorable a Bolivia cambiaba elementos centrales del derecho internacional que podían sentir o que podían generar desajustes en los precarios equilibrios de un mundo tan incierto como el que vivimos hoy. ¿Cuál es la lección aprendida? Que tenemos que reformular nuestra política exterior con Chile, que tenemos que establecer una nueva etapa sin renunciar a nuestra reivindicación marítima, pero entendiendo que hay que hacer un paréntesis que va a ser importante en el tiempo. No es fácil dar una respuesta, pero lo que uno tiene que ser es creativo y de lecciones aprendidas. No podemos mantener una vinculación que sea parcial o limitada o, diría yo, cortada con Chile en términos de mutilación, no la mutilación que es inaceptable de nuestra reivindicación marítima, sino la mutilación de una relación que debe ser complementaria. En otras palabras, hay que construir una relación creativa con Chile y integrar este elemento a la diversificación de nuestras exportaciones y a la consolidación de una salida por un puerto más importante. Hablamos de fortaleza en política internacional.
hablando de política continental, hemos visto en estos últimos meses volar por los aires de la UNASUR, la CELAC, otras iniciativas, digamos, de integración continental. ¿Cuál sería su propuesta, digamos, en este ámbito de la política internacional? Primero, yo creo, y en el caso de Bolivia muy especialmente, que uno no puede ser aislacionista. La integración es un imperativo. Nuestra visión latinoamericanista es muy clara y nuestra creencia y nuestra fe absoluta en que hay que construir una integración sudamericana es también absoluta. Creo, sin embargo, que esa integración no puede ser o solo política o solo económica. Tiene que ser una integración que combine lo político, lo económico y lo social. Tiene que ser una integración que no esté dominada por las ideologías. El gran daño que le ha hecho a la integración la ideología, no la ideología en sí misma como concepto abstracto, sino la ideología del socialismo del siglo XXI bolivariano, ha sido suponer que América tenía que construir su identidad de alianzas a partir de qué ideología tienes tú, en qué valores crees, eres estatista o eres liberal, eres neoliberal o eres neosocialista. Ese es un absoluto disparate. Lo que cuenta en un proceso de integración son cuáles son los aspectos de cohesión común más allá de si tú piensas liberal y yo pienso estatista o al revés. Tiene que ver con los intereses propios de la nación que se va a integrar y los intereses colectivos del bloque que va a negociar con otro bloque. A mí me gusta más una negociación del bloque sudamericano con la Unión Europea que de Bolivia con la Unión Europea o de Ecuador con la Unión Europea. ¿Y eso qué quiere decir? Tenemos que plantearnos una pregunta de fondo sobre la Comunidad Andina de Naciones, que está en una situación muy grave, casi terminal. Tenemos que preguntarnos qué va a pasar con el nuevo Mercosur de Bolsonaro y de Macri. Tenemos que preguntarnos qué va a pasar con la elección de Argentina, pero tenemos que establecer la construcción de un modelo de integración sin ninguna duda, más allá de las ideologías. Uno de los instrumentos era ideológico, pero era el Banco del Sur, precisamente para lograr poder político a través del poder económico. Es uno de los, nunca avanzó a pesar de muchos gobiernos que compartían ideología. Es una herramienta útil, ¿lo considera? Aquí hay un aspecto que uno tiene que tomar como modelo. El modelo obvio es la Unión Europea, con los extraordinarios méritos de sus conquistas históricas y con las dificultades de ajuste y de costura de sus propios protagonistas, no solamente por el tema del Brexit, sino por la dificultad de construir una moneda única, un banco europeo único y la cesión de soberanía en el ámbito económico, que es muy compleja. El concepto en América Latina no es equivalente porque las asimetrías son muy grandes y porque los excedentes son ilimitados. No son casos equivalentes. Por lo tanto, la lógica de un Banco del Sur como una abstracción, yo podría responder, tenemos a la CAF, que ahora se llama Banco de Desarrollo para América Latina, tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos instituciones financieras que pueden mejorarse, que pueden profundizarse y que están sirviendo de manera útil al desarrollo de América Latina. En consecuencia, el proceso es un proceso que tiene que reformularse sobre lo que se ha aprendido de la Unión Europea y sobre los tropiezos dramáticos y dificultades por razones ideológicas de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercosur. Los tropiezos del Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones en más tienen que ver con problemas de ideologías, con el tema de si somos economía abierta, sustitución de exportaciones, la salida de Chile en 76, bueno, no voy a entrar en temas de historia, que con la construcción pragmática de un modelo de integración. Por cerrar el bloque internacional, Venezuela está más cerca de las tesis del Grupo de Lima, más cerca de las tesis de México, Uruguay. Estoy completamente con el Grupo de Lima. Yo creo que hay una evidencia incontrastable. El gobierno del presidente Maduro es una dictadura. El presidente Maduro es un gobernante ilegítimo en tanto ganó unas elecciones francamente fraudulentas y francamente no respaldadas por un mecanismo electoral creíble. El presidente Guaidó, presidente provisional, es un presidente legítimo porque nace de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es la única institución democrática que pervive y que tiene la legitimidad de un voto incontrastable de diciembre del 2015. La idea de diálogo no cabe porque es obvio que cuando hay alguien que asume y que tiene el poder ilegítimamente, la solución es su salida, y su salida tiene que ver con una elección inmediata de carácter transparente. ¿Qué es lo que pasó en la crisis de hace un par de años o un poquito, sin quizás un par de años con Venezuela? El diálogo lo único que hizo fue darle aire a la dictadura para mantenerse más tiempo en el poder.
el mismo tribunal que dio la victoria a Guaidó, dio la victoria a Maduro. Si la salida es una elección, es una intervención, y si es una elección, ¿quién debería administrarse? Entiendo que no estamos hablando de lo mismo. El tribunal que dio la victoria a Guaidó, si tú asumes que Guaidó sale de las elecciones de 2015, tiene que ver con algo muy evidente. Era tal la ventaja, era tal el triunfo incontrastable de la oposición que no hubo posibilidad, como luego se construyó a partir de las propias debilidades de la oposición y de la lección, comillas, aprendida por la dictadura, es que ese 60-40 que le dio el triunfo a la Asamblea Legislativa en 2015 no se podía cambiar. Y esa legitimidad no tiene que ver con que el tribunal que la administrara fuera transparente, sino con el triunfo fue tan abrumador que no había forma de hacer un fraude que lo cambiara. Eso no ha modificado la realidad. La realidad es que el Tribunal Electoral de Venezuela es un tribunal que juega las cartas que ordena Maduro. Aprendizaje del tema de Venezuela para Bolivia. Dos aprendizajes muy importantes. Primero, la preocupación de un Tribunal Supremo Electoral, el boliviano, que lamentablemente ha sido completamente copado por el presidente Morales y que ha legitimado lo ilegítimo y lo inconstitucional. El gobierno del presidente, la candidatura del presidente Morales es inconstitucional y se basa en una triquiñuela inaceptable de una interpretación gratuita que hizo el Tribunal Constitucional sobre el artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. La segunda lección aprendida: la abstención es un error suicida para la oposición, aún en los elementos o en el contexto más difícil, aún con las dudas más grandes que uno pueda tener sobre el Tribunal Electoral. No participar en las elecciones porque el presidente es un candidato ilegal y porque el Tribunal Supremo juega a su favor es regalarle la presidencia a Evo Morales, y el país no está dispuesto a hacerlo, y nosotros como candidatos no estamos dispuestos a aceptarlo. Para terminar, una propuesta para Tarija en particular. Yo creo que en el caso de Tarija lo que tenemos que establecer primero es un esclarecimiento de qué se hizo, y esto tiene que ver con corrupción, con la cantidad más grande que haya recibido jamás un departamento desde que este país es una república. Segundo, la construcción de una economía de la alegría o una economía naranja no es literatura, es una realidad, porque el departamento ha demostrado, lo dije en la primera parte de esta entrevista, sus condiciones y sus capacidades de creación económica. La tercera, hay un proceso de transición que va a ser todavía largo, que nos requiere de eficiencia, que tiene que ver con la exploración y explotación de hidrocarburos para cumplir nuestras obligaciones, que son parte de los desafíos de Tarija. La cuarta, no se puede poner en riesgo el concepto del medio ambiente, pienso en Tariquía, para decir, ok, necesito entrar a hacer exploración porque no puedo hacerlo en otros lados. Eso es una ficción. Hay una posibilidad potencial de hacer más eficiente el trabajo que se está llevando a cabo en el ámbito de los hidrocarburos. Los desafíos inmediatos tienen que ver con desertificación, tienen que ver con garantía de agua, tienen que ver con electrificación adecuada, y eso implica una asociación de inversiones en las que el Estado haga lo que tiene que hacer, su responsabilidad nacional, la gobernación haga lo que tiene que hacer, y creo que está haciendo un esfuerzo en esa dirección ahora, y los municipios hagan lo que tienen que hacer. Es decir, los tres espacios del Estado que están representados en Tarija tienen que cumplir esos desafíos con un plan compartido. Lo más importante, necesita el gobierno de Tarija, el departamento de Tarija, los municipios de Tarija, un gobierno amigo, no un gobierno que si no eres azul no te apoyo, o si no eres naranja no te apoyo. Aquí de lo que se trata es de que el gobierno tenga la obligación de ponerle el hombro a Tarija y no de ponerle zancadillas. Gracias, la campaña es larguísima, así que lo esperamos de vuelta. Okay.